Hola, muy buenas a todos. Aquí vengo a explicarles lo que es cómo usar lo que sería el programa de facturación. Así que, por ejemplo, por ahora vamos a empezar con lo que es el botón de hacer una factura. Vamos a ir a la parte de alumno y vamos a ver aquí que, por ejemplo, hay una parte que dice curso y otra que dice nombre. ¿Qué pasaría con esto? Entonces, por ejemplo, al momento de darle clic en la celda de abajo del curso, vamos a ver que nos sale aquí un clic para darle la lista desplegable. Aquí nos saldrían todos los cursos que hay. Por ejemplo, yo le puedo dar en primero y entonces al consiguiente tendría que darle aquí abajo del nombre y podríamos elegir el nombre de un alumno. ¿Qué pasa si no lo hacemos en este orden? Simplemente, por ejemplo, darle el nombre del alumno, no saldría ninguno, ya que no estamos eligiendo lo que sería el curso de la persona. Por ejemplo, me voy a quinto y vemos que aquí puedo agregar, por ejemplo, a Juan Bautista. ¿Y qué pasa en lo consiguiente? Aquí podemos darle clic derecho en la parte de concepto de clic derecho, le damos date picker y podemos elegir una fecha cualquiera. Por ejemplo, yo le puedo dar en 30 de noviembre y se agrega automáticamente. Y también podemos agregar lo que serían tres servicios. Por ejemplo, yo puedo agregar matrícula, también puedo agregar test y también puedo agregar lo que sería, por ejemplo, derecho a examen. Entonces yo le doy ahí y ya lo tenemos agregado. Por ejemplo, yo puedo agregar lo que sería el total a pagar de, por ejemplo, las tres cosas que nosotros tenemos aquí. Yo agrego el total a pagar, que por ejemplo serían 10.000, no sé. Y la persona que estaría pagando podría agregar, yo que sé, 5.000. Entonces, el momento de eso, eh, la factura hace que estos dos dígitos se resten y así creen lo que sería, por ejemplo, aquí el número ya en letras. Y también aquí podríamos dejarlo en blanco, ya que esto ya es parte de firmas y esas cosas. Y a la parte de lo que serían los botones, le daríamos, por ejemplo, en la parte de imprimir y nos imprimiría lo que sería la factura. Aquí, como vemos, la señala. Y por ejemplo, yo que no tengo impresora, aquí me sale para guardarlo en PDF. Pero si tuvieran una impresora, le saldría como impresión. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner, yo que sé, cualquier nombre. Le damos aquí y voy a la parte donde está. Y como podemos ver aquí, esta sería nuestra factura. Aquí, como podemos ver, dice Juan Bautista, dice test, derecho a examen, matrícula, los números y todo eso. Ahí toda bonita. Entonces, al momento, por ejemplo, de querer guardar la factura, guardamos los datos dándole en guardar factura. ¿Qué pasaría en este momento? Nos fijamos que no ha pasado prácticamente nada. Pero si vamos a inicio, le damos en ver información de facturas, nos vamos por ejemplo a alumno. Aquí vemos que ya está guardada la información de esa factura. Aquí podemos ver que dice 10.000, 5.000, 5.000, derecho a examen, test, matrícula, Juan Bautista, la fecha y también el número de la factura. Pero también podemos ver lo que sería darle en ver facturas y aquí abajo saldría una copia exacta de lo que sería esa factura. Y si le damos para abajo podemos ver que aquí hay otra parte que dice profesor. Sería lo mismo que arriba, solo que solamente podríamos aquí solo agregar el date picker. Por ejemplo, aquí una fecha y también podríamos agregar los números y todo eso. Aquí abajo, todo eso que sería el pago del mes claramente. Y aquí sería exactamente lo mismo. En la parte de los botones imprimir, guardar factura, nueva factura, limpiar. Sería exactamente lo mismo. Así que bueno, por esa parte solo sería eso. Y entonces, ¿qué más podríamos ver? Entonces le damos en inicio y cómo sería el momento de ingresar a la base de datos, por ejemplo, un alumno en los cursos o un profesor o un servicio. Por ejemplo, le vamos aquí y podemos ver que aquí dice ingresar alumno. Entonces vamos a ingresar un alumno y podemos ver que aquí dice de primero a tercero de BTPI. Si nos vamos a la de primero, nos elige la parte de primero para poder ingresar los datos de un alumno a ese curso. Entonces si le damos en tercero de BTPI, nos agrega un alumno en tercero de BTPI. Por ejemplo, yo voy a agregar los datos, datos y los datos y le doy en guardar alumnos. Si nos vamos a inicio, otra vez a hacer una factura, si vamos a ese curso donde agregamos a esa persona, podemos ver aquí que ya sale el nombre de esa persona. Por ejemplo, as que yo agregué ahorita, sale ya. Y si nos vamos a la parte de ingresar un profesor, ¿cómo sería ingresar un profesor? Sería de la misma forma y se agregaría de la misma forma. Por ejemplo, aquí podemos ver que ya están las bases de datos de los cursos. Si yo me voy a tercero de BTPI, ya está aquí la persona incluso ingresada.
Vemos a cursos, vemos primero, vamos a cursos, vemos tercero, ya están todas las bases de datos ahí. Y si por ejemplo queremos guardar la factura, le damos en guardar base de datos y ya se estaría guardando la factura. Si queremos por ejemplo agregar un servicio, simplemente le damos aquí, agregamos por ejemplo lo que sería un número antes y le damos aquí en ingresarlo. Y que pasaría en ese momento, vamos a inicio, vamos a hacer una factura y aquí ya podemos ver que ya está lo que sería el servicio. Si por ejemplo queremos hacer algo y queremos guardar la base de datos anual. ¿Qué sería guardar la base de datos anual? Por ejemplo, estamos en un año escolar y en otro año escolar, pero queremos una base de datos para cada año. Entonces, por ejemplo, ya tenemos los datos aquí ingresados de lo que sería la base de datos. Entonces le damos en guardar base de datos anual. Ingresamos aquí lo que sería una ruta, por ejemplo, de una carpeta. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería eso? Entonces, por ejemplo, yo quiero ingresarlo en esta carpeta. Yo voy aquí arriba, le doy doble clic, copio lo que sería esta ruta, me voy aquí a esta parte, descombino las celdas y copio lo que sería la ruta en esta parte. Por ejemplo, aquí vemos que ya está cámara roll, la volvemos a combinar, le ponemos aquí un nombre, por ejemplo, yo que sé, olas, y podemos ver aquí en esta parte que hay un mensaje muy importante que dice: recuerda, el nombre del archivo debe ir sin espacio alguno. Así que no podemos dejar que el nombre del archivo lleve algún espacio, porque no se va a guardar. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a guardar sin ningún espacio. Le voy a dar en guardar base de datos anual. ¿Y qué pasaría? Ya se estaría guardando y sale un MSG Box de Visual Basic que dice base de datos guardada exitosamente. Le damos a aceptar y le damos en abrir carpeta. Al darle en abrir carpeta nos abriría la carpeta en donde está ese archivo. Por ejemplo, aquí podemos ver que ya está el archivo guardado, pero también aquí está, es el mismo que nosotros acabamos de guardar. Pero ¿qué pasaría con el original? El original, donde podemos guardar lo que sería datos nuevos o hacer una base de datos nueva. Nos vamos a la carpeta donde tenemos lo que sería la parte de la instalación y vemos aquí que ya estaría la base de datos totalmente vacía. Y vemos aquí, por ejemplo, me voy a curso, a tercero BTPI y ya no está la persona que nosotros ingresamos al principio del tutorial. Entonces yo, por ejemplo, le voy a dar no guardar a este y aquí ya tenemos lo que sería la base de datos que nosotros creamos. Lo mismo sería con todos los espacios de esta parte. Si por ejemplo nosotros queremos ver este tutorial de nuevo, por ejemplo, le podemos dar en help, en este botón que podemos ver aquí, y nos llevaría a la parte de la página web donde estaría el manual y el tutorial que estamos viendo ahora mismo. Aquí podemos ver que ya estaría todo y esto sería lo que sería el programa de facturación. Así que bueno, muchas gracias.